Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Daniel Alejandro Wilk y junto con Maximiliano Iturburu y la doctora Gabriela Guzis somos docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda y dictamos clases en la materia Derecho Procesal Penal Profundizado. En este caso me voy a referir a la estructura del Poder Judicial, al sistema acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben rige desde el año 98, el 1 de marzo de 1998. Las leyes que crearon este proceso acusatorio son la ley 11.922, que crea el Código Procesal Penal, y las leyes 12.059, 12.060, 12.061, modificado esta última por la ley 14.442. Estas leyes, en definitiva, establecieron la transformación de aquellos viejos juzgados de instrucción en lo que hoy se conocen como juzgados de garantías, tribunales en lo criminal, juzgados correccionales, y crearon la ley del Ministerio Público. Cuando hablamos de estructura del Poder Judicial, tienen que saber ustedes que el primer órgano que conforma la estructura del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal. A la Suprema Corte de Justicia de la provincia le siguen los tribunales de casación, el Tribunal de Casación, compuestos por distintas salas. Esto ustedes lo encuentran en el artículo 20 del Código Procesal Penal y el artículo 448, que habla de su intervención y competencia. A los tribunales de casación le siguen las cámaras de apelación y garantías, luego vienen los tribunales en lo criminal, los juzgados de garantías, los juzgados correccionales. Estos son el artículo 20, 21, 22, los artículos 23 y 24 y 25. ¿Qué quiero decir? Juzgados en lo correccional, luego vienen los juzgados de ejecución penal y finalmente el juzgado de paz. En definitiva, repasemos. Ustedes tienen la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Tribunal de Casación, Cámara de Apelación y Garantías, Tribunal en lo criminal, juzgado de garantías, juzgados correccionales, juzgado de ejecución penal y finalmente juzgado de paz. Ello es lo que conforma la estructura del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, aquí falta un actor fundamental y principal, que es el fiscal. El actor fundamental de este proceso acusatorio es el Ministerio Público Fiscal, que es una de las partes del proceso. Cuando hablamos de partes, ustedes tienen que saber que una de las partes principales del proceso penal es el agente fiscal. Por el otro lado tenemos al imputado representado por su defensor oficial, defensor particular. Cuando hablamos de la estructura del Poder Judicial, ustedes tienen que saber que hay una etapa que se dice de primera instancia y una segunda etapa que se conoce como etapa de juicio. Todo ello conforma la primera instancia. Tanto la investigación como la etapa de juicio estamos en lo que se conoce como primera instancia. La segunda instancia está representada justamente por la Cámara de Apelación. Y luego ya viene la etapa extraordinaria de recursos, a través del recurso de casación y los recursos que ustedes puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia. Pero yendo particularmente a la primera instancia y a cómo ustedes deben desenvolverse cuando en un futuro cercano sean defensores, me interesa que tengan la práctica de saber cómo presentarse en los distintos órganos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de que tengan que hacer un ofrecimiento de prueba, ese escrito de ofrecimiento de prueba no se lo tienen que llevar al juez de garantías en la etapa de investigación. Etapa de investigación que se conoce como investigación penal preparatoria, IPP. Cuando me refiero a esa etapa voy a hablar como IPP. Cuando ustedes están en la etapa de investigación, el director de la investigación, el que lleva adelante esa investigación, es el fiscal. Quiere decir que todas las discusiones acerca de la investigación y la prueba lo van a hacer directamente con él, no con el juez de garantías. Con el juez de garantías van a discutir el derecho y van a discutir la legalidad del proceso. Es decir, cuando ustedes tengan que hacer una crítica acerca de la legalidad del proceso que lleva adelante el fiscal, o tengan que, por ejemplo, solicitarle la excarcelación, eso lo van a hacer con el juez de garantías, no con el fiscal. Cuando tengan que discutir prueba, lo van a hacer con el agente fiscal. Ahora bien, una vez finalizada la investigación penal preparatoria, la IPP, cuando el fiscal considera que tiene elementos suficientes de prueba, ha colectado evidencia para llevar a juicio oral, hace lo que se conoce como requerimiento de elevación a juicio. En esa oportunidad, el juez de garantías hace un control de la imputación y, si corresponde, eleva la causa a juicio.
allí se eleva, se crea, pasamos a una otra etapa, a una segunda etapa, mejor dicho, que se conoce como etapa de juicio. Tanto la IPP como la etapa de juicio siempre es dentro de la primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando les mencioné los juzgados de garantías, los tribunales en lo criminal o los juzgados en lo correccional, todos ellos se desenvuelven en lo que se conoce como la primera instancia. Lo que sucede es que se diferencian dos etapas, la etapa de investigación y la etapa de juicio. Ahora bien, cuando la causa pasa tanto a un tribunal en lo criminal como a un juzgado en lo correccional, la materia y la competencia tienen que ver con ello, es decir, un delito, hasta los delitos que tienen una pena expectativa de 6 años, van a tramitar en juzgados correccionales. Cuando los delitos sean con penas superiores a los 6 años, pasarán a lo que se conoce como tribunales en lo criminal. Tanto el juzgado correccional como los tribunales en lo criminal están en la misma instancia y tienen el mismo trabajo, hacer un juicio oral. Lo que va a ser diferente es la materia. En un juzgado correccional ustedes, por ejemplo, harán un robo, un delito de robo simple, y en un tribunal en lo criminal se va a discutir tanto un homicidio como un robo en poblado en banda, como un robo agravado por el uso de arma. Esa es la diferencia entre uno y otro, pero siempre estamos en en lo que se conoce como la primera instancia. La segunda instancia está representada por las cámaras de apelación. En aquellas van a intervenir, como les dije hoy, en el artículo 21 y el artículo 439 del Código Procesal Penal, que establece la competencia y cuándo corresponde a las cámaras de apelaciones intervenir. Tanto los tribunales en lo criminal como los juzgados correccionales como el juez de garantías, el órgano superior inmediato es la cámara de apelación. Tanto ustedes al juez de garantías, al tribunal en lo criminal o al juez correccional, cuando tengan que agraviarse de alguna resolución que ellos hayan dictado, van a interponer recurso de apelación, que es la segunda instancia. Ahora bien, hay un dato importante. Cuando el juez en lo correccional o el tribunal en lo criminal dicta una sentencia, el órgano superior inmediato para el juez en lo correccional es la Cámara de Apelaciones y para el tribunal en lo criminal es el Tribunal de Casación. Es decir, ustedes no pueden interponer un recurso de casación a un juez correccional, como tampoco pueden interponer frente a una sentencia de condena en un tribunal en lo criminal un recurso de apelación. Lo que corresponde allí es un recurso de casación. Ahora bien, también en esta estructura de poder judicial me interesa señalarles como algo fundamental, una reforma novedosa en nuestra legislación provincial, que es la instauración del Tribunal de Jurados, que está en el artículo 22 bis del Código Procesal Penal. Concretamente y básicamente en aquellos delitos que superen en abstracto una pena superior a 15 años, ese juicio se va a tener que resolver por jurado, salvo que el imputado no lo desee. El único que puede oponerse a ese requisito, a esa forma de resolver el conflicto penal, es el imputado cuando desea ser juzgado por un tribunal colegiado. Lo debe decir expresamente, es decir, la regla es el juicio por jurados y la excepción es el juicio por jueces que conocen el derecho. Estos jueces están integrados, como saben ustedes, en un tribunal en lo criminal, son 3, pero también otra regla es que se pueden constituir como jueces unipersonales. ¿Cuándo pueden ser jueces unipersonales? Cuando ustedes van a un tribunal en lo criminal y actúa un solo juez de manera unipersonal, cuando la pena no supera en abstracto los 15 años. Es decir, cuando ustedes se encuentren con, por ejemplo, un delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, que tiene una pena en expectativa de 10 años, en ese caso el tribunal no va a ser colegiado, no van a actuar los 3 jueces, sino que va a actuar un juez de manera unipersonal. Esto tiene que ver por lo abarrotado que están los tribunales y la justicia de la provincia de Buenos Aires, y se modificó esto a los efectos de tratar de colaborar con el andamiaje judicial, tratando de que el sistema, en definitiva, procesal penal de la provincia no colapse. Entonces, para repasar, en el caso de los tribunales en lo criminal, cuando el delito no tenga una pena en expectativa mayor a 15 años, ese tribunal va a actuar un juez de manera unipersonal.
Cuando la pena supera los 15 años, actúa el tribunal en pleno en el juicio oral. Ustedes se van a encontrar con el tribunal con los 3 jueces. Ahora bien, cuando la pena es superior a 15 años y va a ser por juicio por jurado. En el caso de que el imputado no acepte, conforme al artículo 22 bis del Código Procesal Penal, en ese caso sí actúa un tribunal de jueces. En definitiva, repasamos. Cuando ustedes hablan de estructura del Poder Judicial, como les dije, tienen que tener claro que es Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Casación, Cámaras de Apelaciones, juzgados, tribunales en lo criminal, juzgados de garantías, juzgado en lo correccional, juzgado de ejecución penal, juzgado de paz. Cuando hablamos de partes del proceso penal, tenemos por un lado el Ministerio Público Fiscal y por otro lado la defensa, que representa obviamente como parte importante al imputado. Artículo 89 y siguientes del Código Procesal Penal. Y ustedes en el artículo 60 además se encuentran los derechos del imputado, los derechos que el imputado tiene, como parte esencial del proceso penal, por supuesto. Cuando hablamos de la investigación penal preparatoria, tenemos la etapa de investigación penal preparatoria y la etapa de juicio, siempre en la primera instancia. La primera etapa es el fiscal quien lleva adelante la investigación y en una segunda etapa ya la causa se radica tanto en un tribunal no criminal o en un juzgado correccional y se termina elaborando el juicio oral. Obviamente que hay salidas alternativas que en otra oportunidad les voy a contar, que tiene que ver con estas salidas alternativas para evitar el juicio oral, como son el juicio abreviado, la suspensión del juicio de prueba, incluso la mediación o la conciliación en el proceso penal. Entiendo que aquí hemos dado un pantallazo de la estructura del Poder Judicial y nos veremos en otras clases. Muchas gracias.